Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa Francisco reapareció en la Plaza de San Pedro del Vaticano con ocasión del Jubileo de los Enfermos. Y dice experimentar la debilidad y la dependencia hacia los demás. El Santo Padre ya no está enfermo, así lo afirma un médico que lo atendió en el Hospital Gemelli. El Opus Dei presentará en su Congreso General los estatutos que entregará a la Santa Sede. Los obispos de México alientan a tener un corazón dispuesto a perdonar y a pedir perdón. El 9 de abril, en Colombia, repicaron las campanas de las iglesias por las víctimas del conflicto armado. Activista católica provida es agredida en Nueva York durante una entrevista. Y por último, ante las elecciones en Ecuador, Cardenal pide paz, diálogo y respeto al sistema democrático. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, les saludamos con afecto. Como cada semana es un gusto estar con usted. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril. Hola Marisa. Hola Roberto. ¿Preparándote ya para celebrar la Semana Santa? Sí. Para el Triduo Pascual. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Sí. Tenemos mucho que informar. Sí. Empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Iniciamos con información del Papa para darle a conocer que Francisco, quien continúa convaleciente en Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano, reapareció el pasado domingo 6 de abril en la Plaza de San Pedro por sorpresa. En silla de ruedas y acompañado por su enfermero personal, Massimo Strapetti, el pontífice llegó hasta el altar principal donde el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, celebró en su nombre la misa por el Jubileo de los Enfermos. A continuación bendijo, no sin dificultad, a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro. Francisco aseguró que a través de la enfermedad está experimentando la sensación de debilidad, así como la dependencia de los demás. Queridos hermanos y hermanas enfermos, en este momento de mi vida comparto mucho con ustedes la experiencia de la enfermedad de sentirnos débiles, de depender de los demás para muchas cosas, de tener necesidad de apoyo, señaló el pontífice. En más del Papa le informo que el pasado lunes se confesó y luego cruzó la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro antes de saludar a los fieles reunidos presentes en la Plaza de San Pedro en el Vaticano con ocasión del Jubileo de los Enfermos. El Papa reapareció brevemente en la Plaza de San Pedro por primera vez después de su retorno al Vaticano, tras pasar 38 días hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma a causa, como usted ya sabe, de una neumonía bilateral. El estado de salud del Papa, que el pasado domingo apareció por sorpresa en la Plaza San Pedro para saludar y bendecir a los fieles, permanece clínicamente estable, con algunas señales de leves mejoras, particularmente en la voz y la movilidad. Según informó el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, no hay novedades reseñables desde el punto de vista médico, pero su condición clínica permanece estable. Aunque la neumonía bilateral que padece aún persiste, disminuye de forma gradual. Si bien no hay indicaciones particulares en los resultados de los análisis que se le han efectuado en los últimos días.
En más de la salud del Papa, le informo ahora que el doctor Sergio Alfieri, director del Departamento Médico Quirúrgico del Hospital Policlínico Gemelli, quien coordinó los cuidados y las terapias al Papa durante su internamiento por una neumonía bilateral, aseguró que ya no está enfermo y que en esta nueva fase del pontificado comienza un estira y afloja entre él y los médicos. El Papa ya no está enfermo. Cuando estaba hospitalizado tenía el sistema inmunitario deprimido y por eso tenía problemas. Ahora ya no está inmunodeprimido, ya no está enfermo, está convaleciente. Solo lleva 2 semanas. Esperemos que respete las otras 6, señaló el doctor Alfieri en una entrevista. El Papa Francisco ha donado 4 ambulancias a Ucrania, que serán destinadas a zonas afectadas por el conflicto, en un gesto concreto de su cercanía y preocupación por quienes sufren los efectos devastadores de la guerra. Según informó el Dicasterio para la Caridad, será el cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio, el encargado de entregar estas ambulancias que se suman a los equipamientos médicos que han sido donados en el pasado. Francisco envió un mensaje a los miembros de la congregación salesiana fundada en 1859 por San Juan Bosco, a quienes animó a servir a los demás sin guardarse nada para uno mismo. En su mensaje dirigido a los salesianos con ocasión de su 29º capítulo general y del 150º aniversario de la primera expedición misionera de Don Bosco a Argentina, el Santo Padre saludó al nuevo rector mayor, Fabio Attard. Theodore McCarrick, ex cardenal y arzobispo emérito de Washington en los Estados Unidos, quien fue declarado culpable en una investigación de las autoridades Vaticano por abuso sexual de menores y adultos, murió a los 94 años. Una portavoz de la Arquidiócesis de Washington compartió el pasado viernes con la agencia informativa EWTN News un comunicado en el que el cardenal Robert McElroy, actual arzobispo de Washington, confirmó el fallecimiento de McCarrick, quien, según informes, padecía demencia y residía en una instalación en la zona rural de Missouri. En otras noticias le informamos que el padre Isaac Agabi, miembro del clero de la diócesis católica nigeriana de Auchi, que fue secuestrado junto a un seminarista el domingo de la Santísima Trinidad del año 2020, ha relatado su experiencia como secuestrado, atribuyendo su exitosa huida a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En una entrevista concedida a la agencia ASI África, después de las protestas pacíficas promovidas por la diócesis de Auchi contra el secuestro y el asesinato en Nigeria, el padre Agabi sugirió que los seminarios mayores del país consideren orientar a los seminaristas en tácticas de supervivencia y en la gestión de crisis. El Opus Dei presentará a los miembros de su Congreso General la propuesta definitiva de estatutos que serán elevados al Vaticano para su aprobación definitiva. Tras el proceso de renovación impulsado por el motu proprio Ad Carisma Tuendum, publicado en julio de 2022. Así lo dio a conocer el prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocariz, en una carta fechada el 8 de abril, en la que señala que en el Consejo General, que se celebrará del 23 de abril al 5 de mayo, se tratará de la propuesta del texto de los estatutos para presentar ya a la aprobación de la Santa Sede. Hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en la sede apostólica, también en Europa y en Oriente. Usted ha quedado informado. Ahora escuchemos el Evangelio del Domingo de Ramos, la entrada mesiánica de Jesús. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente de ustedes, y no bien entren en él, encontrarán un burrito atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo.
Traen el burrito donde Jesús. Echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Este es el relato de la entrada mesiánica de Jesús. Ahora vayamos a una breve pausa comercial, pero regresamos con más. Y con más, ¿sabes qué? Voy a platicar con el padre Miguel Ángel Aguilar Manrique acerca de la Semana Santa, precisamente, y del Triduo Pascual. Qué interesante. Así que volvemos con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, amigos queridos, en más de los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora para conversar con el padre Miguel Ángel Aguilar Manrique, él es sacerdote josefino, acerca de la Semana Santa. Porque aquí en México, pues como que piensan que todo es Iztapalapa. Y vacaciones. Ándale. Playa. Semana Santa es el Triduo Pascual. La pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y de eso precisamente hablaré con el padre Miguel Aguilar Manrique, él es sacerdote josefino, como le había dicho. Querido padre Miguel Ángel, bienvenido, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación y pues con todo el gusto del mundo. Gracias. ¿Cuándo inicia la pasión? ¿En la última cena o en Getsemaní? En la última cena ya es el inicio propiamente del Triduo Pascual. Generalmente nosotros lo vemos como Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. La última cena, la muerte en la cruz, la resurrección, la vigilia pascual, aunque en realidad es el primer día, tomando en cuenta que el judaísmo es un pueblo lunar, el cómputo del tiempo lo llevan por la luna, entonces el día comienza cuando sale la luna. Entonces la tarde del jueves es ya el viernes propiamente y comienza con la entrega de Jesús, él mismo entrega su vida, lo dice en el Evangelio de Juan: nadie me quita la vida, la doy porque yo quiero. Entonces comienza entregando su vida en el pan y en el vino, que es un gesto muy muy fuerte. Comienza el día entregándose en el pan y en el vino y termina el día entregándose en la cruz. Es un día de entrega, y entre la entrega de su cuerpo, de su vida en el pan y en el vino, y la entrega de su cuerpo y de su sangre en la cruz, está este misterio de Getsemaní, que es como una escena muy brutal, que toca siempre el corazón, que conmueve las entrañas, porque uno se pregunta cómo es posible que el Hijo de Dios sufra, y uno puede pensar de dos situaciones. Una, que es una tentación en la que caemos con mucha facilidad todos, pensar que porque sufrimos Dios no existe, o no es bueno, o no nos quiere, o nos está castigando por algo. Pero podemos pensar también, y a mí es lo que me da mucha fuerza y mucha esperanza, Dios en Jesús, el Hijo de Dios, por solidarizarse conmigo en mi condición humana, en mi dolor, en mis propios sentimientos de soledad y de abandono, no reparó, no se detuvo en sufrir la soledad, el abandono, la burla, la muerte incluso, y la muerte de cruz, diría San Pablo, para poder solidarizarse con nosotros en todo, de tal manera que no podemos decir que creemos en un Dios que no sabe de nuestra vida humana. Vive lo mismo que vivimos nosotros, y si pasa por lo que pasamos nosotros, entonces lo que sigue es la esperanza, que se convierte en la fuerza que nos levanta para continuar enfrentando lo que la vida trae delante. ¿Sabe, padre? En esa oración del huerto, en ese diálogo en el huerto, es inquietante ver que hay momentos en los que dice Jesús: esto yo no lo quiero. Aparta de mí este cáliz, esta cosa, que yo no quiero. Y luego dice que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿no quiere Él lo que quiere el Padre? Y luego configura su voluntad aceptando lo que el Padre quiere, pero sigue sin quererlo. Ya me problematicé, ¿sí? No, está muy bien. Yo creo que hay que recordar todos los pasajes del Antiguo Testamento donde las personas
Abraham, por ejemplo, escuchan la voz de Dios, saben lo que Dios quiere de ellos y lo que Dios les promete, pero quieren apresurar o hacer las cosas a su manera. Entonces Dios le promete un hijo a Abraham, pero Abraham quiere el hijo ya y lo quiere a su manera. Y entonces, como no ve claro el plan de Dios, busca a Agar y no sabe qué es con Sara. Entonces creo que Jesús está rompiendo con la tentación de quererle enmendar la plan a Dios. Buscó a Agar, chico listo, ¿no? Lo resolvió a su manera. Y el problema sigue ahora en el conflicto palestino-israelí. Hasta el día de hoy. Entonces creo que es una manera de decir, siempre tenemos la tentación de pensar que las cosas son hasta donde yo las alcanzo a ver. Pero la mirada de Dios siempre es mucho más amplia. Entonces, en el fondo no es que sean dos voluntades distintas, simplemente que humanamente no conocemos el alcance del plan de Dios y hay que aprender entonces que la fe no es una seguridad, es una confianza. Tenemos que aprender a confiar. No las tengo todas conmigo, no sé lo que sigue, no sé lo que viene, pero me la voy a jugar. Creo, y no por llevar agua a mi molino, pero me parece que es como la actitud de San José cuando le dice el ángel del Señor en sueños, no tengas miedo, seguramente a la burla y a cómo puedes sacar adelante a un hijo de Dios, pero tú confía. Entonces, me parece que el sentimiento de Jesús es este, ¿no? Tengo que aprender a confiar. Y mira, cosa tan curiosa, porque la única vez que Marcos menciona la palabra Abba es en el contexto de la pasión de Jesús, en la oración de Getsemaní, Abba, Padre. Y me encanta pensar que en ese momento Jesús quizá de haber pensado, si viviera José, si viera mi padre. Ajá. Es tan fácil que es cuando uno es niño y el papá resuelve todos los problemas. A veces uno piensa de niño que papá es Superman y entonces es el gesto de confianza. Y que yo creo que eso es la sensación de decir, padre, al final de cuentas que no sea como yo quiero. Quizá de niño muchas veces quiso hacer las cosas de una manera y José le dijo son de otra y al final entendieron que el que está arriba ve más que el que está abajo. Ahora, de alguna manera, padre, hay un enfrentamiento allí entre la humanidad y Dios. Pero Cristo es humano. Bueno, es una persona divina, pero ahora es persona humana. No, ya me enredé. Es persona divina con naturaleza humana. Lo resolvemos fácil si decimos, la naturaleza humana de Jesús está diciendo esto yo no lo quiero, y su naturaleza divina está diciendo sí. Y luego viene el juicio en el Sanedrín. Y allí lo vemos ya a Jesús totalmente divino. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Sí, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo. Se lo profetizó al sumo sacerdote. Yo creo que la gran tentación es perder de vista quiénes somos. Si en el relato de las tentaciones, Mateo, Lucas, con lo que ataca el tentador a Jesús es con su identidad. Si eres Hijo de Dios, y entonces Jesús tuvo que aprender a experimentar que si Él es el Hijo de Dios, ser hijo no depende de lo que Él tiene, de lo que Él hace, o de lo que Él logra, de lo que Él conquista. Ser hijo depende solo del corazón del Padre. Entonces Jesús dice, puedo no tener y sigo siendo hijo, puedo no alcanzar y sigo siendo hijo. Entonces yo creo que Jesús comprende en ese momento de la última cena, después de la última cena ya en el huerto de los olivos en Getsemaní, previo al juicio y a todo esto, en este momento de soledad, de encuentro consigo mismo, comprende, si huyo voy a seguir siendo hijo, si me permanezco sigo siendo hijo, es decir, hijo no dejo de ser y el amor de Dios no cae en entredicho, pero ¿en cuál de las dos estoy a la altura de lo que soy? De alguna manera hay un enfrentamiento, de alguna manera Jesús se pone del lado de los transgresores y enfrenta al ofendido, o sea, es Zeus y Prometeo. Yo creo que no es que se ponga tanto del lado de los transgresores cuanto se pone del lado de los que hemos tenido miedo alguna vez y todos hemos tenido miedo y entonces eso nos da a nosotros una certeza, no porque tenga miedo dejo de ser hijo. Pero si Jesús, aún con su miedo, logró comportarse como el hijo que era, yo también. Y entonces puedo convertir la confianza de saberme hijo en fuerza de esperanza. Esto que soy no lo voy a dejar de ser nunca y puedo serlo en más plenitud, si cabe decirlo así todavía. Y entonces Jesús vamos a verlo más hijo y más humano y al mismo tiempo más divino, enfrentándose ya superado el miedo, ahora sí a los transgresores, a los que lo atacan, a los que lo persiguen, que son los mismos que lo persiguieron desde niño, los del imperio de Roma. Mire, cuando dije transgresores, pensaba yo en nosotros mismos, o sea, en nosotros los seres humanos que hemos transgredido la voluntad de Dios.
no comas de este árbol. No, como que no. O sea, Jesús entonces se pone del lado de quien transgredió la voluntad divina, porque lo vuelvo a hacer desde la cruz. Perdónalos a estos, Padre, porque estos no saben lo que hacen. Se está poniendo de nuestro lado. Agradecidamente además, porque eso demuestra, yo creo que llegamos como humanidad, sabemos como iglesia que Jesús es Dios desde siempre, pero en el lado cronológico de la historia creo que nos cayó el 20, por lo menos a los que no éramos María y José, de la divinidad de Jesús hasta que lo vimos a uno de los nuestros, humano, en la gloria del cielo, y entendimos entonces que la humanidad de Jesús era la transparencia de su divinidad. Creo que nos enseña que la humanidad está rodeada de muchas cosas y al estar marcada de los límites propios de la creación, estamos inevitablemente expuestos a todo tipo de tentaciones que rozan el camino de la transgresión y de la inseguridad. Uno se puede ir a la transgresión o nos podemos quedar solamente en el lado de la inseguridad, del miedo y permanecer en la confianza. Entonces me parece que Jesús camina por la orilla, entiende lo que sienten los transgresores, pero se mantiene, y eso es interesante porque se vuelve ejemplo y referente, se mantiene en el lado de la confianza. Entiendo por qué dudan, pero aún así se puede confiar. Ahora, tomando sus palabras, Padre, tú lo puedes todo. Entonces, no había otra manera de redimirnos del pecado y de la muerte eterna, sino haciendo que Cristo muriese o muriendo Cristo. Y luego no murió, matado en manos de su criatura, y luego con esa muerte, con esa afrenta, ¿no? Con esas humillaciones y esas torturas. ¿Por qué tenía que ser así tan horrible? ¿No pudo haber muerto como San José? Y de todos modos redimirnos. Sí, y en paz, yo creo que en el abanico de las posibilidades, Dios pudo habernos salvado de muchas maneras. Esta, que es la más brutal y la más escandalosa y la más desconcertante, sin embargo, me parece que es la que prueba más el amor de Dios hacia nosotros. Es la que a nosotros nos tapa la boca cuando decimos que Dios no nos quiere. Porque en su solidaridad, en su fidelidad, ¿no? La palabra fe, que en latín se dice fides, que significa tanto confianza como fidelidad, entender que podemos confiar en Dios, porque en Dios nos es fiel hasta en la muerte y en la muerte de cruz. Nos dice que no confiar, lo equivocado sería no confiar en Jesús, en Dios como Jesús, no confiarnos en el Padre, porque en final de cuentas en Jesús Dios nos acompañó, nos fue tan fiel que aceptó morir a los ojos del templo de Jerusalén como impuro, como blasfemo, como maldito, y a los ojos de Roma muere como un animal, como un subhumano, porque la cruz estaba reservada solamente para ciudadanos o para no ciudadanos de Roma, para los extranjeros. Esto es una cosa tremenda, decir que muera fuera de Jerusalén no es las coordenadas, como decir, saliendo del metro de Iztapalapa, Cerro de la Estrella, caminas 6 cuadras hacia la izquierda, a la derecha, si eres afuera de la ciudad santa, es decir, se llegó a creer que la presencia de Jesús manchaba la ciudad santa de Jerusalén, pero esa es una manera bellísima en la que el Evangelio nos dice que Dios se solidariza con nosotros en Jesús al punto, si es preciso, de compartir la condición de excluido y solidarizado a los ojos de los romanos al punto de morir una muerte inhumana, como si no fuera humano, ¿no? Los cadáveres de los crucificados eran para que se los comieran los animales, perros, lobos, las cruces eran bajitas para que pudieran estar al alcance de esos animales, de las fieras. Entonces es el extremo escandaloso de la fidelidad de Dios, del amor de Dios para salvarnos, no por la vía del dolor, como dice Santo Tomás de Aquino, sino del amor probado en el dolor, pero el amor al fin y al cabo, no el dolor. Esas palabras, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, que seguirán resonando en todo el cosmos, en todo el universo. Ya se podrán secar los mares y los ríos, que seguirán sonando. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Una respuesta muy humana sería que les perdone ¿qué? Haber transgredido mi mandato de no haber comido el fruto de este árbol. Ahora tengo algo mayor. Ahora he recibido una ofensa mayor que es, mira cómo te han tratado. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer con eso? Tengo que perdonarlo primero y ahora tengo que perdonar esto. Porque el hacerte, el encarnarte en el seno de María, el nacer hombre, eso es cosa nuestra, divina. Pero el matarte así, eso es cosa de ellos.
No Me puedo acuerdo. con esto. Sí, a mí me vienen a la mente las palabras de Martin Luther King, un discurso de Martin Luther King hablando a la gente que los persigue, que los amenaza. Y él insiste, ustedes pueden venir a amenazarnos a nuestras casas, nosotros los amaremos. Pueden venir a amenazarnos con matarnos a nosotros y a nuestros hijos, nosotros los amaremos. Pueden efectivamente matar a nuestros hijos y los seguiremos amando, matarnos a nosotros y los seguiremos amando, y los amamos tanto que los perdonaremos, y en el perdón nuestro triunfo será doble, porque no nos contaminaremos de su violencia, pero además con el perdón los conquistaremos también a ustedes. Creo que el perdón es esto, esa es la expresión suprema de que Dios no se mancha de la violencia ni del pecado de la humanidad. Está de acuerdo en que no es esta la manera en la que Él quiere hacerse presente. Lo suyo no es venir a disputar el poder, el control de la historia, sino es venir a ofrecer una manera nueva de vivir en la historia, la única que nos abre camino a la eternidad y la única que merece llamarse vida, que es el camino de la misericordia. Entonces, Dios permite que su criatura humana llegue hasta este límite para que la criatura humana pueda decir, ya puedo ser yo lo peor que puedo ser, que el amor de Dios por mí será mayor. Sí, ¿Siempre? suena como paradójico, pero me parece que es la experiencia de la libertad cuando nos damos cuenta de lo que significa ser humano y no solamente ser robots, ser programados, ¿no? El cuento de los indios Sioux, del abuelo que le dice a los pequeños, todos tenemos dos lobos en el corazón, uno bueno y uno malo. ¿Cuál va a ganar? Y los niños en automático contestan el bueno, y el abuelo dice, no, ganará el que ustedes alimenten. Entonces necesitamos experimentar que la capacidad que tenemos para hacer el bien es la misma que tenemos para hacer el mal. Es decir, el mérito no es solo hacer las cosas buenas ni por obligación o porque es la única opción, sino uno porque realmente es la expresión de lo que realmente somos, no solo de lo que podemos, sino de lo que somos. El mal es algo que lo podemos, pero no define lo que somos. El amor y la bondad no solo hablan de lo que podemos, expresan lo que somos. Pero vamos a un sepulcro y está vacío. Sí, es que no es solo un maestro, no es solo un sabio, es la sabiduría, ¿no? Y está vacío porque es Dios. Y es el hueco de la muerte, ¿no? En el fondo, quizá de manera involuntaria, la muerte dio a luz, o fue el vientre que le sirvió a Dios para dar a luz a la eternidad a su Hijo, que ya no va a dejar de ser humano. Sin dejar de ser Dios, tampoco va a dejar de ser humano. Y esa no es esperanza, también es como la emoción de ver que uno de los nuestros, viviendo y amando como podemos amar cualquiera de nosotros, ya no está en el Valle de los Muertos, sino sentado a la derecha del Padre, en la gloria y en la majestad de Dios. El sepulcro es el vientre del que brota la resurrección, ¿así lo dijo usted? Así ¿Sí? me gusta verlo, como un vientre. ¿Por qué María no fue al sepulcro? No se le menciona en el Evangelio y no necesariamente significa que no haya ido, pero también puede ser que ella estuviera en el corazón, ahora sí, con ella misma, escuchando al Espíritu Santo, meditando lo que vio, lo que escuchó, lo que acompañó de su Hijo, lo que no comprendía, y por supuesto también, ¿por qué no decirlo, no? Experimentando la hondura de su propio dolor de madre. Además, no tenía que ir. Si alguien estaba cierta que su hijo resucitaría, es la mujer que lo dio a luz, Sí, el primer vientre. por supuesto, si alguien sabe que el vientre no retiene a los hijos, es la madre. Entonces estaba segura. Quizá no sabría qué venía, pero estaba segura que iba a pasar algo. Muchas gracias, Padre Miguel Ángel. Con gusto. Muchas gracias. Bueno, ahí está, ya sabemos bien qué es la Semana Santa, ¿no? El Tríodo Pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor. Hacemos otra pausa, queridos amigos, es breve, y volvemos con noticias de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Al oír esto, algunos de los presentes decían: «Mira, llama a Elías». Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber, diciendo: «Dejen. Vamos a ver si viene Elías a descolgarle». Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Pues así lamentablemente fue la muerte de Jesús. Ahora, queridos amigos, vamos con más noticias, los sucesos ocurridos en el continente americano y en México. A pocos días de que culmine el tiempo de Cuaresma, los obispos de la Arquidiócesis Primada de México hicieron un llamado a los fieles católicos a vivir este tiempo con oración y discernimiento, con un corazón dispuesto a perdonar y a pedir perdón. En la editorial de su semanario Desde la Fe, los obispos de la Arquidiócesis de México recordaron el Evangelio del domingo Juan 8:1-11, en el que una mujer adúltera es presentada ante Jesús por los escribas y fariseos. Los obispos subrayaron que este pasaje del Evangelio nos enseña dos verdades fundamentales de la doctrina de la Iglesia. Todos somos pecadores y todos estamos llamados a la reconciliación. En noticias de Colombia, los obispos del país invitaron a que todas las parroquias repicaran sus campanas a las 12 del mediodía por el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia, que se conmemoró el pasado 9 de abril. En un comunicado publicado en su sitio web, los obispos expresaron su cercanía a los sobrevivientes y se unen en oración por los fallecidos, comprometiéndose en su esfuerzo por alcanzar el perdón, la reconciliación y la paz tras más de 5 décadas de un conflicto armado que no cesa, pese al acuerdo de paz de 2016. Con 103 años, el obispo mexicano Monseñor José de Jesús Sahagún de la Parra es un testigo viviente de la historia de la Iglesia Católica. Es el obispo más longevo del mundo. Sigue celebrando la Eucaristía y es uno de los 4 que aún sobreviven entre aquellos que participaron en el Concilio Vaticano II. Él regresó a su tierra en Michoacán para pastorear una comunidad emergente, donde permaneció hasta 1993, año en que se le concedió su retiro. Desde entonces, su vida ha transcurrido en la quietud de una casa de religiosas en Michoacán. Una activista provida católica fue agredida en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, mientras realizaba una entrevista en video con una defensora del aborto. Resulta que Savannah Craven Antau estaba participando en una entrevista con una persona pro aborto que se enfureció durante la discusión y la golpeó en la cara, según un comunicado de prensa del grupo Provida Live Action.
Antao trabajaba como activista de Live Action cuando ocurrió la agresión, según el grupo. Las imágenes compartidas por la presidenta de Live Action, Lila Rose, muestran a Antao siendo golpeada en la cara por su agresora. El cardenal Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, en Ecuador, pidió que haya paz, diálogo, respeto al sistema democrático y a los grandes valores éticos para aunar esfuerzos ante los problemas y desafíos del Ecuador, que este 13 de abril, Domingo de Ramos, elige a su presidente. En la segunda vuelta electoral se enfrentan el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que postula por el movimiento Acción Democrática Nacional, y Luisa González de Revolución Ciudadana, grupo liderado por el expresidente Rafael Correa. En noticias del Perú, el arzobispado de Cusco lamentó y condenó el ataque contra el sacerdote administrador de la catedral local, quien fue golpeado por un sujeto que le dijo que quería confesarse con él. Ante la agresión, algunos fieles detuvieron al atacante y dieron aviso a la policía. Desde el arzobispado de Cusco lamentamos y condenamos la agresión física que sufrió Monseñor Israel Cóndor Guamán Estrada, administrador de la Basílica Catedral de Cusco, por parte de un violento individuo, señaló en un comunicado. Tras el asesinato de las religiosas Evanet Onacer y Jean Voltaire de la Congregación de las Hermanitas de Santa Teresa del Niño Jesús en Haití, Ramona Paise, misionera que conocía a las víctimas, afirmó en una entrevista con la agencia EWTN Noticias que, además de la violencia criminal en Haití, se libra una batalla espiritual. Así que necesitamos muchas oraciones. Las hermanas Onacer y Voltaire fueron asesinadas por miembros de una coalición de pandillas conocida como Vivre Ensemble, que desde el lunes 31 de marzo irrumpió en la ciudad de Mirabale, en el centro de Haití, liberando a unos 500 prisioneros de una cárcel, invadiendo una estación de policía e incendiando varias viviendas. En información procedente de República Dominicana, le informamos que Monseñor Francisco Osorio Acosta, arzobispo de Santo Domingo, expresó su profundo pesar y solidaridad ante la tragedia ocurrida la madrugada del martes 8 de abril en la discoteca Jet Set, donde colapsó el techo, que dejó al menos 124 muertos, según los últimos reportes de las autoridades locales. Con un profundo pesar y pena por esta tragedia que ha sucedido en nuestra ciudad, en nuestro país, nos unimos a todos los familiares de los que han muerto y de los que están enfermos y heridos, precisó Monseñor Francisco en su mensaje. Los obispos de República Dominicana ofrecieron una misa por los fallecidos en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, tras el colapso del techo durante un concierto de merengue en la madrugada del martes 8 de abril. El secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano y obispo de Baní, Monseñor Faustino Burgos, ofreció la Eucaristía a la que asistió personal de la Conferencia Episcopal, en la que se rezó por todos los afectados por la tragedia, que ha dejado hasta el momento 27 fallecidos. En noticias de Paraguay, en una ocasión de celebración para la Iglesia Católica del país, el Papa nombró nuevo obispo de la diócesis de San Juan Bautista de las Misiones al padre Osmar López Benítez, quien hasta ahora se desempeñaba como párroco en la Catedral Inmaculada Concepción de María, en Carapeguá, a unos 80 kilómetros al sur de Asunción. La diócesis de San Juan Bautista de las Misiones se encontraba como sede vacante desde fines de 2023. Monseñor Luis Manuel López Alfaro fue nombrado por el Papa nuevo obispo de Tapachula, diócesis ubicada al sur de Chiapas, en una región estratégica por su frontera con Guatemala y su rol clave como paso de migrantes.
Monseñor López Alfaro se desempeñaba como obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas, también Chiapas, y asumirá ahora el liderazgo pastoral en una zona marcada por desafíos significativos como la violencia derivada del control territorial por parte del crimen organizado y la atención a miles de migrantes que ingresan a México. Y hasta aquí las noticias de lo que ha ocurrido en nuestro país y también en América. Usted ha quedado nuevamente muy bien informado. Y esto es todo por ahora. Nos vamos. Le deseamos que tenga una Semana Santa pues muy apegada a nuestra fe, ¿no? Acérquese a la iglesia. Mire, el Jueves Santo, por ahí del mediodía, la misa crismal. El Jueves Santo por la tarde, la misa de la Cena del Señor. El viernes, la adoración de la cruz. El sábado por la noche, la vigilia pascual. Y el domingo, la Pascua de las Pascuas, la misa de las misas, la misa de Pascua. Esto es todo. Marisa, que tengas buena Semana Santa. Gracias, igualmente. Y también ustedes, queridos amigos radioescuchas, un abrazo en el Señor y mis deseos de que, como siempre, Dios le guarde. Hasta luego y nos escuchamos la próxima semana. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.